Buenos días, hoy vamos a hacer un pequeño videito, un tutorial sobre una herramienta que es muy importante. Es una pequeña herramienta manual que es tan pequeña que se puede hacer grandes cosas, ¿no? Grandes cosas en los instrumentos y es casi indispensable, ¿no? Se me ocurría comparar, digamos, la trincheta en nuestro oficio como si fuese un lápiz a un arquitecto o un pincel a un pintor. O sea, para mi punto de vista, esto es muy personal, es indispensable el uso de la trincheta en el oficio de la lutería. Es bueno la trincheta, aprender a manejarla, aprender a afilarla y no necesitamos demasiado cosas, ¿no? Es una cosa muy simple, pero en esta oportunidad me gustaría mostrarles, un poco teorizar acerca de la trincheta, cómo están constituidas. Básicamente es un metal, que es en este caso una hoja de serrucho, de acero rápido, y una madera que generalmente la madera es de cedro o de una madera blanda, ¿no? Esto lo aclaro especialmente porque a veces veo que hay trinchetas de madera dura que son probablemente más bonitas que el cedro, pero cuando vamos a sacar la punta de la trincheta necesitamos que la madera sea blanda y que no nos ofrezca dificultad en el sacado de la punta de la trincheta. Por la trincheta es muy común que se quiebre la punta o que se rápidamente pierda el filo con el uso. Entonces necesitamos poder sacar la madera, es como sacar una punta al lápiz, para poder seguir reafilando o dándole forma a la punta que vamos a reafilar. Les decía, es bueno tener varias trinchetas, no solo una, porque el uso, así como los cepillos hay distintos tamaños, vamos a necesitar para distintas partes. Digamos, yo traje acá como muestra un puente viejito de violín y un mango de guitarra, ¿no? Esta trincheta tiene la particularidad que es una trincheta fina, debe tener 6-7 milímetros, y es de punta muy aguda. Entonces esto nos va a permitir trabajar, por ejemplo, este tipo de situaciones donde queremos rebajar o meternos en la madera en forma más pequeña, ¿no? Más diminuta, ¿entiendes? Es muy distinto en el caso, por ejemplo, del mango de la guitarra, que es una cosa mucho más grande. Entonces necesitamos otro tipo de trincheta, otro tipo de plano, de filo y de tamaño de la hoja. Entonces, también se puede hacer con esto, pero lo adecuado es usar una trincheta de hoja más grande, de tamaño más plano, para poder empalmar las curvas, digamos, en este caso un mango. Pero en el caso de estas cosas, por ejemplo, como fileteado de una tapa de violín, ajuste de un puente, puesta a punto de instrumentos, necesitamos una trincheta fina que pueda meterse, en este caso, dentro de las distintas partes del puente del violín para poder hacer el ajuste. Recién les decía que esta trincheta consta de un metal, y este metal es una hoja de serrucho metalúrgico para el corte, es acero rápido. El acero rápido, primero, sin entrar a hacer toda una teoría acerca de la siderurgia, el acero rápido, los aceros están constituidos básicamente en tres grupos, ¿no? Los aceros al carbono, que son hierro más un porcentaje del 2% de carbono, lo que normalmente se dice acero al carbono. Es un acero, se denomina así porque solamente tiene carbono e hierro. Pareciera una redundancia decir acero al carbono porque todos los aceros tienen carbono, pero no, se trata específicamente de aclarar que tiene solo dos elementos el acero al carbono. Después está otro tipo de acero aliado, que ya vamos a ver, es que tiene cromo, níquel, vanadio, tungsteno, molibdeno y distintos elementos que
van a alear este tipo y va a depender muchas veces para qué, cuál es el uso de esta combinación, de esta aleación, ¿no? Generalmente cuando uno vemos las llaves, por ejemplo, las llaves de boca, generalmente vemos impreso en una de las caras, además de la marca de la llave, vemos que dice cromo vanadio. Significa que tiene hierro, carbono, cromo, vanadio. Tiene 4 elementos. Y en este caso, el acero rápido, este serrucho de corte, va a tener el tunteno y el molibdeno, que son los dos elementos que hacen agregados a la aleación del hierro y del carbono. Bueno, esto generalmente está templado alrededor de 700 a 850 grados. Este material, así como lo vemos en este estado, es muy difícil de asentarlo solamente en una piedra, porque es muy duro. Entonces, cuando nosotros lo vamos a cortar, esto lo vamos a cortar en tiras en la próxima etapa, vamos a cortar las tiras para hacer la trincheta, vamos a ver que cuando afilamos, por eso es muy importante la piedra también con que se afila. Por lo general las amoladoras de bancos que vienen comerciales, vienen en 2800 revoluciones. Para mi apreciación personal es demasiada velocidad para poder afilar una herramienta de este tipo. No dudo que se la puede afilar, se puede afilar, pero hay que tener demasiado cuidado y siempre se corre el riesgo de quemar la punta de la trincheta, lo cual hace que la trincheta se destemple y fácilmente se quiebre la punta, ¿no? Por eso es que, les vuelvo a aclarar, se puede afilar con una amoladora de banco, pero no es lo ideal. Lo ideal es trabajar entre 350 vueltas y 1400 vueltas. Es una velocidad prácticamente la mitad y menos de la mitad, de velocidad de 2850 revoluciones por minuto, hace que tengamos menos posibilidad de quemar o de destemplar la trincheta. Bueno, volviendo a este gráfico, tenemos la temperatura en que ha sido trabajada, templada estas hojas para que tenga la dureza y la consistencia de los dientes. Cuando nosotros hacemos la trincheta, les vuelvo a repetir, sería casi imposible asentar este material en el estado natural en que se encuentra por la dureza que tiene. Cuando afilamos, vamos a ver que la piedra, por las vueltas que da, por las revoluciones que tiene, empieza a levantar temperatura la hoja y se produce un calentamiento. Y llega un momento que está entre 200 y 350 grados la hoja que estamos afilando, se produce un tratamiento que se llama, en este caso, revenido. Este revenido, que está en este segmento de temperatura, hace que el material se ablande. Entonces nosotros vamos afilando la herramienta y a su vez se ablanda la hojita del filo, la cual hace que nosotros después sea más fácil y más viable el asentamiento en una piedra fina, ya sea que asentemos en piedra fina o podemos asentar en una lija fina puesta sobre un vidrio, pero sin este paso del revenido que se da casi naturalmente cuando afilamos. O sea, cuando afilamos siempre la temperatura va a estar oscilando en este rango, se va a producir ese revenido. Contrariamente, digamos, a lo que nosotros deseamos, si nosotros tenemos una piedra de afilar muy rápida o de grano muy fino, vamos a ver que la temperatura va a subir. Si sube a 500 grados ya se empieza a quemar la punta de la trincheta o el filo y esto hace que la trincheta se destemple fácilmente o se quiebre la punta. Esta punta es muy aguda, entonces es muy probable que si nosotros quemamos en el proceso de afilado, quemamos la punta por arriba de esta temperatura, vamos a ver que la punta fácilmente se quiebra o se dobla. Por eso es importante las revoluciones del motor de la piedra que estamos afilando. Bueno, a esta primera parte es como una introducción que le hago acerca de este material tan noble y tan útil para nosotros, y después vamos a ver las maderas y vamos a mostrar un video, seguir mostrando cómo se
cómo se trabaja la maderita que vamos a hacer el mango, la trincheta, y cómo vamos a encolarla, después lustrarla, cuál es el sentido de lustrar la trincheta, y bueno, todos esos pasos, y también una parte donde vamos a ver cómo se afila, cómo se da el ángulo de apoyo sobre la piedra al momento que vamos a afilar. Listo. Paso siguiente, ya hemos cortado la hoja, ustedes han visto con la moladora. Yo le puse, esto se puede hacer a mano, si tiene un poco de habilidad, pero para el que nunca lo he hecho, se puede poner 2 gotitas acá. Con una trincheta, vamos a trazar el canal donde vamos a socavar la parte donde va incrustada en una sola madera, no necesariamente tienen que ser las dos, la hoja. Esta es una madera de cedro de acá del norte de Argentina. Ahora, cuando ya tenemos trazado esto, despegamos y con un formoncito empezamos a socavar la parte donde va a insertar la hoja. Bueno, listo. Ya una vez que hemos socavado el canal donde va a insertar la hojita, vamos a probarla, que está bien, y arriba va la tapa, ¿no? Esta tapa va encolada. Esta va encolada con cualquier cola, no necesita ser cola caliente, ni cola alifática, ni cualquier cola vinílica, anda perfectamente bien para esto. Esta medida, yo he visto que hay muchos alumnos que hacen trinchetas demasiado grandes o ancha la hoja. Esto tiene aproximadamente 9 milímetros y medio, 10 milímetros, entre una trincheta estándar, común, digamos, para uso no específico, con 10 milímetros es suficiente. Y la maderita tiene más o menos 20 centímetros. Y el ancho de esto es 20 milímetros. Obviamente esto está todavía sobre medida, está grande. Cuando la terminemos de encolar, esté seca, después de prensada con la cola, vamos a reducir el tamaño. Es importante que la madera sea bastante, tenga una extensión más o menos de 20 centímetros, porque esto va a permitir que con el posterior uso vayamos sacando puntas y nos quede todavía parte del metal inserto dentro del mango. Entonces nosotros vamos a tener inicialmente esta parte de filo, y a medida que va transcurriendo el tiempo nosotros vamos a ir corriéndonos, va a quedar más chica y vamos a tener una trincheta de uso final ya en casi la mitad. Por eso es bueno que tenga el mango largo y que el inserto sea por lo menos un poquito más de la mitad, para que podamos sacar filo en el futuro, digamos, a medida que se va gastando la hoja. Ahora voy a proceder a encolar esto. La hoja que inserta. Recuerden no excederse con
después se hace un enchastre y no pega más, solo despreciamos material de cola. Entonces ahí va la otra mitad, la otra tapita que no ha sido socavada, y se procede a prensar las maderitas para que se peguen y después podamos darle forma y sacarle filo barnizado. Hay un detalle que parece una cosa menor, pero es importante: es el barnizado, la trincheta. La trincheta tiene que tener algo protector, primeramente porque es más higiénica. Cuando nosotros estamos afilando la madera, esta parte se llena de mugre, ¿no? Virutas de acero que van saltando a medida que uno va amolando la hoja, y eso da un mal aspecto, una estética no deseable. Y la otra cosa que tiene que ver un poco con esto ya es un pensamiento mío, de tener en las manos una herramienta que a uno le dé agrado verla, que tenga una estética, que tenga presencia. Entonces uno, cuando va a trabajar, agarra una herramienta y siente el gusto de tener una herramienta en la mano y no tener un pedazo de madera con un filo que da mal aspecto. Y eso también hace un poco a la autoestima, ¿no? Como luthier, digamos, tener buena calidad de materiales, buenos elementos de trabajo, y ayuda y da y motiva, ¿no? Porque en realidad es todo un combo de pensamiento alrededor del trabajo del luthier, digamos. También sentir que tenés en la mano una cosa agradable, estética, bella, y que te va a ayudar a hacer cosas bellas. Tutorial. Me fabriqué una trincheta de madera grande. Supuestamente esto sería lo que es la hoja de esta herramienta. Y bueno, un poco esta parte pintada es la parte del mango, y esta sería lo que es el filo. Yo en esta parte lo que les quiero mostrar o graficar acá en esta imagen es cómo empezamos el afilado de la hoja. Este es el perfil de la hoja, que calculamos que tiene 1,5 o 1,25, depende del espesor. Entonces calculamos el eje, que es la mitad más o menos, y empezamos socavando con la piedra de amolar toda esta parte primeramente, y va subiendo la piedra hasta aproximarse a la mitad. O sea, la piedra empieza acá socavando, entonces se hace el filo, tiene una forma cónica. Si uno lo mira de la perspectiva de arriba, va a ver que el filo es muy fino acá y es cónico y se abre. Entonces la piedra empieza socavando en esta parte y después se va aproximando hacia la parte superior del filo, ¿no? Donde está la parte cortante. Y bueno, siempre teniendo cuidado de que en esta parte no se queme demasiado. Acuérdense de la temperatura crítica, que era 500 grados, que hay que tratar de no pasar de eso, de que no se ponga muy roja la punta, porque lo contrario se va a quebrar fácilmente la punta. Entonces eso es dando en bruto la hoja. Y acá yo ya hice, la pinté, digamos, supuestamente esta es la parte que ya está devastada por la piedra. Entonces este desbaste que viene acá termina en el medio de la hojita, de la cuchillita de la trincheta. Entonces va a tener esta forma una vez terminada. Una vez que logramos esto, pasamos una piedra de asentar, que es una piedra de grano fino, para darle terminación más prolija al filo. Lo que le queríamos, decía yo, con respecto al templado, esta es una hoja que está sin tratamiento, está original como viene de fábrica la hoja, como viene templada. Ahí está en su máxima dureza. Si nosotros no tuviésemos ese revenido, que es ablandamiento del material, sería muy difícil poder sacar filo a esta hoja, porque es muy dura. Entonces cuando nosotros vamos a afilar allá, nos vamos a bajar, vamos a aumentar la temperatura entre 200 y 300 grados, y se va a producir el ablandamiento para que este filo sea más fácil poder asentar una vez que terminamos de afilar. Esta máquina
Es una máquina, es una adaptación que yo me ingenié para hacer de una máquina profesional que ya viene de fábrica. Son carísimas, entonces yo más o menos usando un motor de un cuarto de HP y tiene 1400 vueltas más o menos. Esta máquina tiene yo al eje donde está sentada la piedra le bajé las revoluciones a través del sistema de polea. Esta máquina quedó en este eje alrededor de 350 revoluciones por minuto. Yo la voy a prender y a ver que es mucho más lenta que la emuladora, Entonces eso nos da la posibilidad de que tengamos menos quemado, digamos, de herramienta. Esta parte es una parte para afilar la trincheta y formones, se puede usar hoja de cuchilla. Y esta otra parte le puse yo, tiene un disco de madera con una suela pegada que para sentar herramientas con pasta de pulir. Pero en este caso no vamos a usar para trinchetas, sino esto más bien para formones y para hoja de cepillo. Ahora vamos a mostrarle cómo se asienta la piedra, en la trincheta. Ve que la hoja no está apoyando en la parte media, sino en la parte superior, sino en la parte media. Recuerden siempre que esto va levantando temperatura, pero para no llegar a la temperatura que se eleve demasiado, siempre es conveniente tener un recipiente con agua para ir enfriando y no se sobrecaliente la hoja. Acá podemos ver el filo como queda sin asentar, ¿no? Esto ya está para pasar la piedra. Esta piedra es una piedra de grano fino, es una piedra reconstituida. Hay piedras naturales y hay piedras reconstituidas. No necesariamente tiene que ser una piedra natural. Estas piedras funcionan bastante bien y no son caras. Muchas veces encontramos piedras en las casas de ferretería, pero donde hay piedras, especialmente acá en Tucumán, donde venden cuchillería, estas casas especializadas en caza de pesca, venden estas piedras. Algunas hay piedras que son mejores, como las piedras de Arkansas, que son piedras importadas, que son un poco más caras, pero esta piedra para los fines diarios funciona perfectamente bien. Ahí se lubrica con un poquito de queroseno y se va asentando el filo hasta que quede terminado. Esto nosotros tenemos que ir probando y viendo. Ahí el filo ya está ablandado por la temperatura de la piedra de afilar. Ahí está. Ve, la trincheta va apoyada de esta forma en el lugar plano de la piedra y va en un sentido y vuelve en este otro sentido, ¿ves? Y con esto vamos logrando que la parte que se apoya, la parte que está en el filo prácticamente, por la otra parte no lo vamos a poder desgastar. Solo se va a sentar la parte más delgada de la hoja. Entonces, si queremos que tenga mucha punta, se asienta más en la punta, pero lo que tiene la desventaja es que se puede quebrar. Entonces, para determinados trabajos sí necesitamos que tenga una punta muy aguda, como para filetear violín o filetear una tapa de guitarra. Pero para otros casos no necesitamos una punta acá que sea tan aguda. Bueno, ya la trincheta está asentada, tiene su forma. Esta es una maderita de cedro, tiene un barniz cualquiera que tenía ahí de poliuretano. Ese detalle que esté barnizada la trincheta es muy importante, porque acá salta basura, suciedad de la piedra de afilar. Entonces se enchasta todo, después te ensucia las manos, ensucia las tapas. Llega un momento de trabajo que la tapa tiene que estar limpia, no se puede estar ensuciando con las manos sucias o con
cosas que saltan de acá de las piedras de afilar. Entonces es importante que tenga barniz, y vuelvo a repetir, es importante tener una buena herramienta, porque eso hace a la autoestima del que trabaja, ¿no? O sea, da gusto tener una herramienta en la mano. Eso por un lado. Y bueno, ya está concluida la trincheta, y lo vuelvo a repetir, sería bueno que tengan varias trinchetas, no solo una, sino 3 o 4, dependiendo del uso que tenga. Y bueno, ahora vamos a probar la trincheta. Vamos a ver que está cortando. Así que bueno, y con esto damos por concluido este videito de la trincheta. Como dice, colorín colorado, la trincheta se termina.